¿Por qué sería importante seguir manteniendo un formato academicista o de educación en el que el docente evalúa o juzga el proceso de aprendizaje de cada individuo con un examen, ¿no? En ese momento, en ese hecho concreto, en el que se me vienen muchas imágenes de las que vos traías, como el grito poderoso o el grito más alto de alguien, de un Estado, de un disciplinador. No estoy diciendo que los docentes sean eso, estoy tratando de poner el momento de la evaluación en cuestión. Sí, en el que se ve o se para, o sea, ¿por qué es más importante la currícula o el currículum o el programa o la evaluación en el examen por sobre el proceso o lo que se pueda pensar en otra lógica un poco más comunitaria? Sí, no es una pregunta, pero ¿cómo juegan las palabras de igualdad, que me parece que recorre algo, y la de justicia con las que vos desarrollaste sobre libertad y derecho, ¿no? Me parece ahí. Y en tal caso las desigualdades o las diferencias más de fondo, como decíamos en Argentina y en América Latina, desigualdades económicas, de distribución de riqueza, con las que tienen que ver, entiendo yo, algunas de ellas con desigualdades o justicia distributiva de capital cultural o de recursos, ¿no? De recursos simbólicos. ¿Qué pasa puntualmente, ¿no?, con las instituciones universitarias en todo su poder, digamos, de construcción académica y de privilegio institucional como la universidad, que produce y determina tantas cosas? ¿Qué pasa con el derecho, en particular, el acceso a la educación superior de las personas con discapacidad, ¿no? Y en esto que decís de que la universidad y el Estado deben discutir mucho más con distintas organizaciones sociales y agrupaciones que trabajan en tratar de equiparar, digamos, esa oportunidad en acceder a esa instancia educativa. En relación a lo que habías planteado sobre el rol de la universidad y me atrevo a decir la democratización de la universidad en relación al acceso del pueblo a la universidad, no solamente como estudiante, sino como productor de conocimiento. Tengo la sensación, sin conocer mucho, que el Estado en los últimos años ha planteado con bastante claridad ciertos lineamientos respecto del desarrollo del conocimiento y inclusive de la tecnología en torno a las ciencias duras, al desarrollo científico, tecnológico, etc. No tengo la sensación que en el campo de las ciencias sociales haya pasado lo mismo. En tanto, el Estado, según vos dijiste, digamos, lo que representa más legítimamente el interés del pueblo. Bueno, fue votado. ¿Cuál pensás vos que sería la forma en que se podría pensar una nueva agenda, digamos, de las ciencias sociales? Y cómo sería, digamos, las formas de participación en torno a eso. Yo creo que la lógica de los derechos supone la idea de igualdad entre los hombres. Todos los hombres tenemos los mismos derechos porque todos los hombres somos radicalmente iguales. Y a mí me parece que el campo educativo, esa idea de la igualdad, es muy provocadora porque desafía la evidencia empírica de las múltiples desigualdades entre conocimientos, capitales culturales, como se dice. Entonces yo creo que exactamente porque desafía esas evidencias empíricas es que es necesario sostener la radical igualdad entre todos los hombres. La radical igualdad de talentos, la radical igualdad de inteligencias, la radical igualdad de capacidades, y no confundir los talentos, las inteligencias, las capacidades con 4 o 5 conocimientos o contenidos que se pueden adquirir en los niveles educativos previos o en las bibliotecas familiares.
Hay una cosa muy linda que dice un filósofo francés contemporáneo que muchos de los aquí presentes han leído, hablando de un político francés del siglo XIX llamado Louis Blanqui. Louis Blanqui era un político levemente revoltoso, que por ese motivo se pasó una parte importante de su vida preso, en una pequeña celda que tenía una ventana que miraba al cielo. De modo que no sería exagerado decir que Louis Blanqui se pasó una parte importante de su vida mirando al cielo, por la ventana, mirando las estrellas, sobre las que escribió un libro increíble que se llama La eternidad a través de los astros, que es un libro muy influyente en la literatura argentina, muy influyente en Borges, muy influyente en Bioy Casares. Es un libro hermosísimo, La eternidad por los astros, ¿no? Jacques Rancière toma una cosa que dice Blanqui, tratando de traer agua para su molino de la tesis de la radical igualdad entre los hombres, y traduce el argumento de Blanqui haciéndole decir más o menos lo siguiente: que desde hace miles y miles de años todos los hombres, varones y mujeres, ricos y pobres, letrados e iletrados, venimos sospechando que hay un mensaje cifrado para nosotros en el paisaje misterioso del cielo estrellado. Y que desde hace miles y miles de años, todos los hombres, varones y mujeres, ricos y pobres, letrados e iletrados, venimos tratando de descifrar ese mensaje. Y que desde hace miles de años, todos los hombres, ricos y pobres, varones y mujeres, letrados e iletrados, venimos fracasando por igual, exactamente igual, en nuestro intento de descifrar ese mensaje cifrado en el paisaje del cielo estrellado. Frente a esa ignorancia común, frente a esa impotencia conmovedoramente igualitaria, ¿me quieren decir qué importancia tiene, le hace decir Rancière a Blanqui, que algunos de nuestros estudiantes lleguen a primer año de la universidad lidiando un poquito mejor que otros con la regla de 3 compuesta o con las tildes de las palabras graves? Esa radical igualdad es la base sobre la que es necesario postular la igualdad de los derechos entre los hombres. Y me parece que una política efectivamente democrática, una política efectivamente justa, para tomar las palabras que aparecieron en alguna de las preguntas, es una pregunta que debe estar inspirada en esa idea de igualdad radical entre los hombres. Cuando el acento se pone más que en ese dato primero de la igualdad, en el dato constatable empíricamente de la desigualdad entre los hombres, la palabra derecho suele ceder su lugar a la palabra inclusión. Esas dos palabras aparecen con frecuencia en los discursos públicos argentinos contemporáneos. Cuando uno escucha, por ejemplo, al ministro Sileoni, aparecen las dos. Pero es importante señalar que entre esas dos palabras hay una tensión. No es lo mismo una política inclusiva que parte de suponer la desigualdad entre los hombres, porque algunos tienen bibliotecas familiares y otros no, porque unos vienen con capitales simbólicos, culturales, no sé qué cosa, y otros no, porque unos saben poner las tildes y otros no, porque unos y otros tienen capacidades físicas o intelectuales diferentes. El problema de la discapacidad que plantea el compañero, que es de lo más interesante, forma parte de esta misma discusión. Y también sobre eso les remito al lindísimo título, al lindísimo libro de Martha Nussbaum que mencionaba yo hace un momento, que discute también el problema de los derechos de las personas con discapacidades, pero con discapacidades gravísimas,
No plantea el problema de las personas con alguna discapacidad circunstancial, motriz, más o menos, plantea problemas de el ejercicio de derechos, por ejemplo, del derecho a la educación en los más altos niveles de calidad de personas con discapacidades intelectuales severísimas. ¿Qué hacemos frente a eso? Si son derechos humanos, tenemos que decidir si esas personas son seres humanos o no, y si son, tenemos que desvivirnos por garantizárselo al mismo título que una persona sin esas discapacidades. ¿Es eso posible siempre? Es evidente que no, y Marta Nussbaum no dice ingenuidades tampoco, pero plantea eso un problema interesantísimo y muy exigente para nuestra reflexión política. La pregunta por las diferencias nos lleva a las políticas de inclusión. ¿Cómo hacemos para permitir que los que están afuera de los beneficios de un sistema entren, para poder ejercer hacia adentro los derechos que postulamos que tienen? Eso, de todos modos, yo creo que hay que ser muy cuidadoso y muy atento y muy exigente con esos discursos. Porque es necesario que los discursos sobre la inclusión no nos lleven a abandonar la pregunta por las bondades de ese sistema adentro del cual queremos meter a los que están afuera. Estos gobiernos que tenemos en esta parte del mundo, en esta década de la que hemos estado hablando, son gobiernos que tienen una fuerte vocación inclusiva. Ahora, es necesario no dejar de preguntarnos si el lugar en el que nos quieren incluir es un lugar que está bueno para ser incluido. No hay que ser Herbert Marcuse para decir que la sociedad de consumo es una cosa horrible, que no va a ningún lado todo esto. Por supuesto, no vamos a decir ahora, che, paren de consumir justo cuando les toca a los pobres. Los pobres van a decir, pará, la puta que te parió, ahora no decir que paremos de consumir. ¿Por qué no paraban de consumir cuando nosotros quedábamos afuera? Ahora que somos incluidos, ahora que hay ahora 12 autos a 2x1, y viene más, tres autos por uno, ahora 25, viene más porque este sistema no puede parar. Porque es necesario seguir metiendo gente adentro. Y eso no hay duda que tiene una cosa reparatoria, una cosa justiciera, muy interesante. Pero es necesario no dejar de preguntarnos a dónde nos estamos incluyendo, a qué sociedad estructuralmente injusta nos estamos incluyendo. El otro día decía un muy interesante funcionario del gobierno ecuatoriano, de Rafael Correa. Cuando Rafael Correa empezó a ser presidente de el Ecuador, los ecuatorianos ganaban en promedio $400 por mes. Y si uno les preguntaba cuánto debían ganar para estar más o menos bien, decían 440. Es decir, los ecuatorianos estaban disconformes con lo que ganaban por un monto equivalente al 10% de lo que ganaban. Estaban un poquito disconformes. A esta altura del gobierno de Rafael Correa, los ecuatorianos ganan en promedio el doble. Pero cuando uno les pregunta cuánto deberían ganar para estar más o menos bien, responden que el triple. Es decir, hoy los ecuatorianos están insatisfechos con lo que ganan en un monto equivalente al 50% de lo que ganan. Es decir, están mucho más insatisfechos que antes. Están mucho mejor y mucho más insatisfechos. Entonces, es necesario preguntarnos ¿a dónde estamos metiendo gente? ¿A dónde estamos incluyendo gente? La pregunta por la inclusión es una pregunta que es necesario formularse. La pregunta por los derechos es la pregunta por la igualdad, es la pregunta por la justicia. La pregunta por la inclusión tiene que llevar a la pregunta por el tipo de sociedad en que estamos incluyendo a las personas. Y eso a mí me parece que es un desafío político de lo más interesante. Dos cosas muy breves. Traté de decir algo de lo que dije puede ser tenido por algo así como una agenda que a mí me parece que deberíamos tener en el campo de las ciencias sociales para pensar los problemas nuevos que aparecen. No sé cuál es la agenda, hay un montón de cosas en la agenda. A mí me parece que estos son algunos problemas que marqué que me parece que son importantes. Estoy de acuerdo con lo que vos señalás, que hay un entusiasmo con las ciencias duras, con las tecnologías, ¿no? En ciertas zonas del discurso gubernamental.
que tiene que ver con cierto desarrollismo, con cierto economicismo, que me parece que aparece en algunas zonas del discurso gubernamental. En otras no. Cada vez que el ministro Silioni habla sobre estas cosas sobre las que estamos hablando, dice, y lo dice a propósito, y se lo dice a su colega Lino Barañao, del mismo gabinete, dice, por supuesto que la Argentina necesita más tecnólogos, también necesita más poetas, también necesita más maestros, ¿no? Entonces, te quiero decir, me parece que ahí hay un asunto sobre el que hay muchas cosas para seguir pensando, y por supuesto que yo creo que este país necesita más tecnólogos, y por supuesto que creo que este país necesita más poetas. Y supongo que necesita algunos más científicos sociales, a condición de que estemos a la altura de hacer bien las cosas que tenemos que hacer y dejemos de hacer huevadas también. Porque no estoy contento con lo que vienen haciendo la ciencia social, no estoy contento con lo que venimos haciendo los científicos sociales. Y finalmente sobre la cuestión de la calidad, yo no tengo la menor idea de cómo se mide la calidad, me excede, y yo creo que está todo bien lo que dijiste, que decir, me parece que en efecto un proceso educativo de calidad tiene que pensar cosas diferentes a la cuestión del examen, de las notas. Solo quiero decir lo siguiente, la pregunta por el derecho a la educación no puede abandonar la exigencia por la calidad, sea cual sea el modo en que ésta se mida, y yo creo que hay que revisar todos los modos en que esto se mide, ¿no? No podemos concederle a la derecha que la cantidad es enemiga de la calidad, ni podemos garantizar educación como para todos al costo de volverla menos buena, ni podemos suponer que la educación es buena si no es para todos. Entonces, es posible que esta misma postulación nos exija revisar los mecanismos a través de los cuales hacemos una educación buena. Es posible que una educación buena para todas tenga que pensarse de una manera distinta que una educación buena para poquitos. Lo que me parece claro es que una educación buena por poquitos nunca más la podemos considerar buena, ¿no? Y eso evidentemente nos debe llevar a revisar lo que hacemos también adentro de nuestras aulas, ¿no? De nuestras instituciones. Bueno, che, ha sido un placer, ¿eh?